Buenas noches, todos hermanos, hermanas y todos participantes invitados para el estudio bíblico con el libro Romanos. Hoy también, sí, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos reunidos, ¿verdad? Espero que todo muy bien, esté muy bien de salud, ¿verdad? Para poder seguir para adelante. Sí, entonces hoy también vamos a orar, ¿verdad? Para inicio del estudio bíblico con el libro Romanos, ¿sí? Sí, oro, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo y a todos nuestros invitados participantes del estudio bíblico con el libro Romanos, para que podamos estar todo bien de salud y también bien preparado para poder compartir la palabra de Dios. Nos acordamos de la palabra que dice Dios por el libro Proverbio capítulo 11, verso 30. El fruto del justo es el árbol de vida. El que gana almas, el sabio, dice el Señor. Bendíganos, Señor, para que seamos sabios y también seamos bien transformados como buen árbol de vida, siendo el fruto del justo, renacido, Hijo Santo de Dios. Dios nos ve como árbol de vida porque Dios quiere rescatar a muchas almas, bendecir a muchas almas, quiere salvar a muchísimas almas para que ellas sean hijo verdadero de Dios por medio de nuestro sacrificio y nuestra vida y nuestra evangelización. Conforme a nuestra sujeción y obediencia, Dios puede trabajar para levantar muchas almas como hijos santos suyos, antes que sea muy tarde, Señor. Ya vendrá nuestro Señor Jesucristo. Estemos, Señor, bien activos más y más en compartir el Evangelio, siempre bien fielmente congregando juntamente con la iglesia para que crezcamos bien, correctamente y venciendo al mundo, para salvar a muchas, pero muchas almas a quienes Cristo vino y ama sin cesar. Gracias, Señor, por todo. Y dejamos todos en la mano suya. Hoy aquí estamos, Señor, para profundizar con el libro Romanos. Ayúdenos, Señor, con su Espíritu Santo, para que podamos ver cada detalle, cada bendición que ya está bien preparada en Cristo, Señor. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a buscar el libro Romanos. El libro Romanos capítulo 10, como continuación, ¿verdad? Que estamos ya compartiendo el libro Romanos. El libro Romanos capítulo 10, este verso 1. El libro Romanos capítulo 10, este verso 1 hasta 4 sería así. Vamos a buscar el libro Romanos capítulo 10, este verso 1 hasta 4. Sí, yo leo. Sí, Romanos capítulo 10, verso 1 a 4. Sí, yo leo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Sí, hasta aquí. Sí, y realmente estamos hablando constantemente sobre el libro romano, ¿verdad? Realmente este punto muy importante, como si fuera columna del evangelio, ¿verdad? Está bien claramente expresada, ¿verdad? La revelación de Dios con respecto a la salvación nuestra
y la justicia con la cual uno puede entrar al reino de Dios. Absolutamente la Biblia, por medio del libro Romanos, constantemente habla. No solo el libro Romanos, sino y toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, dice lo mismo, ¿verdad? Absolutamente la salvación es por la gracia, por la fe, no por obra. Ningún ser humano puede ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Por eso, y mínima obra, ¿verdad? Se incluye en la salvación que se hace por la fe, según la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestra salvación, para que sea perfecta, para que sea y realmente eterna, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es el único autor, como único autor de nuestra salvación. Él, desde el principio hasta el final, Él se cumple, Él se encarga. Solo nosotros, ¿verdad? Tal como está hecha toda, servida por nuestro Señor Jesucristo, por su obra, por su sacrificio y por su muerte y resurrección, por su autoridad y poder. Final, Cristo, ¿verdad? Con toda obediencia absoluta al Padre y sujeción total a toda la verdad del Padre. Realmente nuestro Señor Jesucristo es el autor de nuestra salvación. Solo nosotros, ¿verdad? Y creen o no creen en esto, ¿verdad? Uno llega a ser salvo por la fe, sino por su incredulidad, uno quedaría condenado, ¿verdad? Por eso el asunto no es por nuestra obra, sino por la fe de nuestro Señor Jesucristo, quien es autor de nuestra salvación perfecta y eterna. Pues aquí, ¿verdad? Y como tal, hoy leímos, ¿verdad? Romanos capítulo 10. Ahí se ve gran preocupación de parte de apóstol Pablo. Apóstol Pablo es puro judío, hebreo. Eres el verdad uno de la casa de Jacob y también el descendencia de Abraham según la carne, según eh, su sangre, ¿verdad? Apóstol Pablo era judío y hebreo. Y suena, ¿verdad? Viene el patriota, ¿verdad? Entonces, como que ama a todo su pueblo, a todo su nación, a todo israelita, ¿verdad? Y a la casa de Jacob. Entonces él, ¿verdad? Está súper preocupado porque viendo a los judíos, ¿verdad? Ellos siguen, ¿verdad? Su propia justicia humana, no sujetan, ¿verdad? No se sujetan a la justicia de Dios por fe, sino por su propia obra. Casa de Israel está caminando conforme a su, ¿verdad? Conforme a su obra. En esto, ¿verdad? Apóstol Pablo está súper, pero súper preocupado hasta decir esto, ¿verdad? Acá dice Romanos capítulo 10, verso 1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es en Opol, Israel, es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Pues no conforme a la ciencia en este caso, la Biblia, palabra de Dios, ¿verdad? Ellos seguían, ¿verdad? La tradición de los ancianos. Ellos seguían, ¿verdad? La enseñanza de los hombres. Y según su judaísmo formado, ¿verdad? Según su idea, ¿verdad? Por ser judío y realmente ellos guardan algún cierto orgullo, ¿verdad? Somos el pueblo escogido de Dios. Entonces somos diferentes al mundo, ¿no? Somos diferentes a los gentiles. Por eso ellos poniendo, ¿verdad?, su lugar como un pueblo bien escogido, escogido de Dios, bien especial. Entonces ahí se viene realmente gran equivocación. Dios no escogió al pueblo de Israel para salvar directamente a ellos, ¿verdad? Desde que nacen ellos ya son escogidos de Dios, no ocupan ser salvos ni a renacerse, o realmente uno ya está listo como pueblo santo o pueblo escogido de Dios, ya está listo para ir al reino de Dios. Nunca Dios dice esto, ¿no? Ellos sí, inevitablemente todos los judíos son descendencia de Adán. Por Adán ellos nacen en condición de ser pecadores. Por ser pecadores ellos ocupan la salvación y así que toda la obra imperfecta que ellos hacen, ¿verdad? Esto ya realmente ante la Dios es desechable total. Dios, ¿verdad? Hasta la justicia de hombre, la justicia de los hombres, Dios la ve como inmundicia, como trapo de inmundicia.
porque incomparable la justicia de Dios y la nuestra incomparable. Dios es el perfecto, entonces Él tiene justicia perfecta. Así que, sin que alcance a la justicia perfecta de Dios, uno no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Porque Dios nunca puede acompañarse con pecadores, Dios nunca puede estar jamás con, ¿verdad? Ninguno que son injustos o impíos, ¿verdad? Solamente Dios es justo y santo y perfecto. Él siempre buscaría a alguien que tenga la justicia perfecta, ¿verdad? Como la de Dios, para que puedan caminarse o vivir juntamente con ellos. Pues cuestiones, ¿verdad? ¿Cómo alcanzar uno, nacido en el mundo de Adán con pecado y pecando toda la vida, cómo alcanzar esa justicia perfecta de Dios con la cual uno puede estar con Dios en el reino de Dios? San Mateo, capítulo 13, verso 43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, dice. Entonces, San Mateo capítulo 13, verso 43, hablando final de todo, ¿quién final entra en el reino de Dios? Los justos, dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que nuestro Dios es justo y sus hijos también justo como Él. Y siendo justos y siendo hijos de Dios, hijos verdaderos de Dios, si pueden entrar en el reino de Dios y resplandecerán en el reino de su Padre. ¿Quién es su Padre? El Dios Santísimo, ¿verdad? Eternamente. Así que Dios es justo, su Hijo justo. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Realmente es el Hijo de Dios, ¿verdad? Hijo legítimo de Dios. Cuando vino Él hace 12 años, ¿verdad? Para salvar al mundo, en condición de ser el unigénito vino nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero Él cuando volvió al Padre, ya está ahora sentado a la diestra del Padre Dios, Él está como condición de ser primogénito. Entonces Cristo vino, ¿verdad? Como santo, volvió como santo. No pudo ir, ¿verdad? Debe haber sido bautizado en su primer bautismo en el río Jordán en agua, como el profeta de Dios, el Juan el Bautista, ante todo el mundo, ¿verdad? Declara y testifica de Cristo Jesús. San Juan capítulo 1, verso 29 dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan el Bautista, ¿verdad? Testifica del Señor Jesucristo. Debía haber entendido por qué Cristo quería, ¿verdad? Ser bautizado. Tal como dice San Mateo, capítulo 3, verso 15 a 17, ahí se ve el conflicto de él, ¿verdad? Ahí se ve el conflicto de él, Juan el Bautista. Porque Cristo de repente a Juan llega, ¿verdad? Quien estaba, ¿verdad? Compartiendo, o más bien como bautizando, ¿verdad? A los pecadores que se arrepienten o se confiesan sus pecados. Como dice San Mateo 3, verso 6, Juan bautizaba a los que confiesan sus pecados, dice, ¿verdad? Por eso Juan bautizaba a quien, a los que confiesan sus pecados. Por eso el arrepentimiento, ¿verdad? Y llevan ellos, final, encontrando con Juan Bautista, siendo bautizado en el agua, en el río Jordán, ¿verdad? Siendo pecadores, pero debe haber sido bautizado, y ellos oyen el mensaje de Dios con respecto a Cristo como Cordero de Dios va a llegar, ¿verdad? Salvar al mundo entero. En ese lugar, en el río Jordán, ¿verdad? Donde Juan bautizaba a los pecadores que confesaban sus pecados para arrepentimiento de ellos. Así Juan daba bautizo del arrepentimiento. Pero de repente Cristo viene, ¿verdad? A ser bautizado. Por eso San Mateo capítulo 3, ya como varias veces compartimos, ¿verdad? Este asunto sobre el bautismo en que Cristo fue bautizado, como verso 13 dice, ¿no? 13, San Mateo capítulo 3, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él.
Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó así, dice. Por eso Juan final, ¿verdad? Juan final bautizó a Cristo, entendiendo que el que se le oponía a Cristo, ¿verdad? Para no bautizarlo, ¿por qué? Cristo no es digno de ser bautizado en el bautizo del arrepentimiento nunca, porque Cristo ya nace santo, vive santo, perfecto es Él. Cuando Él bautiza el profeta de Dios, ¿cómo no lo conoce? Entonces, conociéndolo, ¿verdad? Él se le oponía diciendo, yo, Juan es descendiente de Adán, nace como pecador y peca toda la vida. Cristo nace hijo de eh, virgen. Virgen quiere decir sin conocer a varón, ningún varón, ¿verdad? Por Espíritu Santo se engendra un hijo, ¿verdad? De ella. Entonces Cristo es el hijo de virgen. En este sentido, sin pecado, sin la relación con él, el primer hombre llamado Adán nace. Porque asunto es el pecado entró por el primer hombre llamado Adán, como dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso, y Juan conociendo todo este proceso, ¿verdad? Realmente en el principio se le oponía a Cristo, pero al final, por el mensaje que Cristo da y, y el mensaje convincente a Juan para que él entendiera en qué condición o en qué propósito más bien Cristo quería ser bautizado. Pues Cristo final dice verso 15, Jesús, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, dice, toda justicia. Cristo no quería ser bautizado por Juan para arrepentimiento, sino para cumplir toda justicia tal como está escrito en el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, todas las palabras de Dios se cumple por Cristo, ¿verdad? Por eso Cristo quería ser bautizado por Juan para cumplir toda justicia. En esta toda justicia incluso está, ¿verdad? Realmente la palabra Levítico y también, ¿verdad? Y Levítico capítulo 4, Levítico capítulo 16, y constantemente en el libro Levítico están hablando como uno que está separado del pecado o por el pecado ante Dios, ¿verdad? De Dios, cómo se unen con Dios siendo liberado del pecado. Leví, ¿verdad? Leví significa el unión. Tercer hijo de Jacob. Leví significa unión. Entonces en Levítico se habla uno que es pecador, está separado de Dios, ¿cómo se va a unir con Dios? Liberado del pecado. Con pecado nunca nadie puede liberar, unirse con Dios. Ah, Dios es misericordioso, por eso yo puedo estar con Dios, porque Dios ama a los pecadores y entonces yo soy pecador, pero yo creo en Jesús, entonces Dios está conmigo. Uno sigue pidiendo perdón aún bajo la condenación, bajo culpabilidad. Uno aún siendo, ¿verdad?, bien esclavizado por el pecado, está atado del pecado y hasta, ¿verdad?, y siente su conciencia bien oprimida por la condenación que ocurre en su corazón, ¿verdad?, por su pecado. Cree que está con Dios, porque yo creo en Dios, dice. Creo en Jesús, dice. Yo acepté a Cristo como mi Salvador y confieso por mi pecado. Yo pido perdón para que Dios me perdone cada vez que peco. Así, y renovando mi vida, pidiendo perdón, yo puedo entrar al cielo. Está equivocado uno así pensando, ¿verdad? Ese pensamiento y absolutamente un pensamiento engañoso, ¿verdad? Y mentiroso para casar a uno, final para que vaya al fuego eterno. Por eso hay que chequear ese punto, muy peligroso, tomar cualquier pensamiento, ¿verdad? Por eso en la Biblia están hablando bien profundamente este tema, ¿verdad? Hasta el diablo creen en Dios, ¿sí o no? Sí, Santiago capítulo 12 está hablando, ¿verdad? Los demonios creen en Dios y tiemblan. Entonces, uno teniendo fe falsa como demonio, creen en Dios, creen en Jesús. ¿Quién estaba temblando ante la presencia de Cristo? ¿Quién manifestó ante el pueblo de Israel con un cuerpo?
pero cuerpo desatractivo y cuerpo con altura bien bajita hasta que se tomara, ¿verdad? En el pollino de asno. Entonces Cristo, ¿verdad? Tenía una altura muy bajita hasta sentarse en un pollino tan pequeño. Por su ser, ¿verdad? Tan manso ante Dios y también humilde. Él se sentó en el pollino de asno. Así que Cristo, ¿verdad? Aparentemente no tenía para nada atracción, ¿verdad? Por lo cual Cristo era bien menospreciado ante todos los judíos, desde los líderes principales hasta último judío, ¿verdad? Cristo era menospreciado, desechado totalmente ante ellos. Pero los demonios tiemblan viendo a Cristo Jesús, porque ellos creen en Dios y conocen quién es Cristo. Gritaron, ¿verdad? Ellos, Hijo de Altísimo, antes que venga el día de antes que venga el día, ya viene a nosotros para atormentarnos, dice. Ellos saben, todos los demonios saben cuál es la sentencia definitiva de Dios. Llevar a todos ellos, desde Satán, el diablo, cabezal de todos demonios, Satanás, ¿verdad? Hasta último demonios, que son todos ángeles caídos total por su altivez, ¿verdad? Ellos se van a llevar al fuego eterno. Ellos tiemblan. Entonces uno puede decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, por eso yo puedo entrar al cielo. No, Señor pone la condición para entrar al reino de Dios. Debe ser justo, santo, perfecto como Dios, si no, no puede entrar al cielo. Así debe ser similar o igual a Cristo, ¿verdad? Santo, justo, perfecto debe ser. Si no, no puede entrar al reino de Dios. ¿Entiende? Por eso Cristo, ¿verdad? Iniciando su obra ya desde su concepción y nacimiento. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Y según él, el paso que Cristo toma desde su concepción hasta la muerte, resurrección y subida al cielo, ni una parte, ¿verdad? Falla Cristo. Una forma perfectamente él cumple. Incluso la ley de los mandamientos que son 613, ¿verdad? 613 mandamientos se incluyen en la ley mosaica. Así que Cristo nunca falla, esta la ley. Ustedes leyendo, ¿verdad? Éxodo, pueden ver, ¿verdad? Una cantidad de mandamientos. En totalidad en la Biblia aparece 613 mandamientos, 365 mandamientos dicen que no lo haga, no lo haga, no lo haga. 248 mandamientos dice, hágalo, 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 ¿verdad? Entonces, sumando todos los mandamientos que digan no, que sí, ¿verdad? En total, ¿cuánto? 613 mandamientos. Cristo ni un tilde ni un punto de los mandamientos de la ley mosaica. Cristo falla, si no cumple una forma perfecta. Y luego también ustedes leyendo el Levítico pueden ver cada detalle como fue, ¿verdad? La ley de expiación. Expiación quiere decir el perdón o redención, ¿verdad? O salvación. Entonces la ley del perdón, la ley de salvación o la ley de redención se encuentra en el libro Levítico. O sea, está escrito qué significa. Ahí no se inventa nada. O sea, una ley de perdón, del perdón, ¿verdad? Y realmente Cristo tiene que cumplir una forma perfecta para salvarnos una vez para siempre también. Pues Cristo no falla absolutamente nada, tal como está escrito en el libro Éxodo. Cristo cumple los mandamientos de la ley mosaica. Y tal como está escrito en el libro Levítico, Cristo cumple total, porque todos los animales limpios, sin defecto, son sombra de Jesucristo. Por eso Cristo nace santo, vive santo. Cristo no comete ni un mínimo error, absolutamente siendo el santo, ¿verdad? Cordero de Dios, Él cumple la salvación para nosotros. Entonces ahí nosotros podemos un poquito más profundizar, ¿verdad? Cuando Dios mandó todos los mandamientos, la ley mosaica, ¿hace cuántos años? 3.500 años atrás, sobre el monte Sinaí, Dios, ¿verdad? Escribiendo, 10 mandamientos sobre 2 tablas de piedra, mandando a Moisés directamente para que Moisés escribiera todos los mandamientos, 613 mandamientos en el libro Éxodo. Y en el mismo tiempo Dios mandó Levítico con la revelación perfecta a Moisés. Entonces, Levítico, ¿qué significa?
La ley del perdón. Ya Dios dando los mandamientos, ¿verdad? Dios dando los mandamientos, ya sabe que ni un pueblo de Israel, ¿verdad? Ni uno del pueblo de Israel puede guardar los mandamientos perfectos. No. ¿Cómo suena? Mandar dos, ¿verdad? La ley, la ley de los mandamientos y la ley de perdón, expiación. Dios envía junto a Moisés dos reyes, la ley de los mandamientos y la ley del perdón. Ustedes leyendo el libro Romanos pueden ver muchos constantemente, repetidamente dice la ley, la ley, la ley, la ley. La ley que aparece en el libro Romanos es la ley como los mandamientos de Dios, como 613 mandamientos, tal como está escrito en la Biblia, lo que debe hacer, lo que no debe hacer, se manifiesta en la ley mosaica, como 613 mandamientos. Así en la Biblia, parte de Romanos, están hablando la ley como mandamiento de Dios, ¿verdad? Si no los guarda y culpabilizado uno, queda condenado. Por eso final, Romano capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado no es pedir perdón, no es ser bautizado, no es confesión para ser perdonado. La paga del pecado eso no es nada otra cosa sino la muerte, es muerte. Tienen que dar su vida por su pecado. Así que la paga del pecado es la muerte. Hoy en día este concepto está muy nublado, ¿verdad? Por muchas mentiras del diablo que buscan, ¿verdad? La destrucción de seres humanos. El diablo quiere llevar hasta última alma al fuego eterno, porque el diablo nunca se arrepiente de su orgullo, de su altivez, aunque se fracasó total, juntamente, ¿verdad? Con un tercer parte de ángeles que se convierten en demonios, ¿verdad? Sigue siendo con esta rebeldía, esa altivez, ¿verdad? Constantemente. Por eso, diablo, ¿verdad? Como que nunca se arrepiente que buscaría. Él sabe que nunca puede entrar al cielo. Nunca se recupera más como antes, jamás. Ya, porque Dios ya puso sentencia infinitiva, que es llevar al fuego eterno a todos los demonios y el diablo eternamente. Por eso ese lugar que se llama fuego eterno ya está preparado para el diablo y sus ángeles. Como dice San Mateo capítulo 25, verso 41, Jesús dijo a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues el fuego eterno originalmente ya está preparado para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Pero por causa de la desobediencia de Adán, el pecado entró por un hombre llamado Adán y por el pecado la muerte, que es el diablo. El diablo domina el mundo entero. Por eso cuando diablo va al fuego eterno, juntamente con los suyos va. ¿Quiénes son los suyos? Que son pecadores. Por eso esto dice, San Mateo capítulo 25, verso 46. Estos cabritos que son pecadores y malditos, ¿verdad? Entrarán en el castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así que las ovejas, los justos a la vida eterna entran, pero todos los que son cabritos, que son pecadores, al castigo eterno entran. Por eso uno que está ya sujeto por el pecado, al diablo ya se va, juntamente con el diablo, ¿a dónde? Al fuego eterno. Por eso el diablo sabe muy bien que nunca él tiene oportunidad de entrar en el reino de Dios, porque nunca se arrepiente ni puede el diablo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace aquí en la tierra? Engaña constantemente, mintiendo mucha, pero mucha mentira, ¿verdad? Para todos los seres humanos, ¿no? Para que ellos no reciban la salvación y que vayan juntamente con él a donde al fuego eterno. Eso es lo que ocurre hoy en día, ¿verdad? Por eso mucha gente está cegada en este punto. La Biblia constantemente dice la paga del pecado es la muerte. Y más la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dávida, el don, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, no fuera de Cristo, en Cristo, ¿oh? Y dávida, ¿verdad? Así, no por obras, sino por la gracia y por la fe únicamente.
Pero el problema, uno no recibe la dádiva de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? No recibe esa dádiva de Dios, que viene por la fe y por la gracia. Pero no recibiendo esta dádiva de Dios, al final mucha gente, ¿verdad?, que hacen su propia obra, hacen su propio trabajo, hacen su propia doctrina, sujetándose a ella, ¿verdad? Uno sigue en su paso, igual a judíos. Los judíos, ¿cuál es, verdad? El problema de los judíos, por lo cual está bien quebrantado el corazón de Pablo, sabiendo cuál es su destino final, aun siendo el pueblo escogido de Dios, siendo creyente. Pero ¿a dónde caen final ellos? Siendo, ¿verdad?, pecadores, que no alcanzan a la justicia perfecta de Dios por su obra. Obviamente, apóstol Pablo conoce, ¿verdad?, cuál es el destino final de todos ellos, que es el fuego eterno. Esto es, ¿verdad?, gran razón de estar entretecido apóstol Pablo por, ¿verdad?, su pueblo, casa de Israel, ¿verdad?, que está equivocada a nivel de fe. Creen, pero al final no pueden entrar al cielo. Creen, super creyentes son, hasta ver todo milagro que está mencionado en la Biblia, hasta ver a Cristo cara a cara, ¿verdad?, al verbo encarnado, con su mano palparon, con su ojo vieron, con su oído oyeron, pero al final ellos no pueden entrar al cielo por falta de conexión con el Espíritu Santo, por creer en otra doctrina que no es la verdad. Conoceréis la verdad os hará libre. ¿Dónde aparece esa verdad? Si vosotros permanecéis en mis palabras, me seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad os hará libres. Aquí en Cristo dice, a los judíos creían en él, pero esa fe no era satisfactoria para Cristo, porque una fe equivocada, porque ellos no permanecen en la palabra de Dios, en las cuales se viene la verdad. Por ella uno puede llegar a ser libre, libre del pecado. Esa palabra de Dios, aquí se menciona Romanos capítulo 10 como la ciencia. Ellos creen, como dice verso 2, no, Romanos capítulos 10, verso 2. ¿Por qué? Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, sino conforme a su tradición, conforme a la enseñanza de los hombres, conforme a la tradición de los ancianos, no según la ciencia, la palabra de Dios. Por eso ahí ellos caen, ¿verdad?, en una trampa tan terrible y profunda que el diablo pone, aún siendo el pueblo escogido de Dios, no puede entrar al cielo. ¿Por qué? Aún está ellos en condición de ser culpable y pecadores todavía. Hoy en día pasa lo mismo, ¿no? Como muchos judíos creyentes, súper creyentes, pero no siguen la tradición, no siguen la ciencia, sino la tradición de los hombres. Así es la doctrina de hombres, teniendo comezón de oír, ¿verdad?, de toda la enseñanza mentirosa o convincente para sus deseos. Entonces mucha gente entrega su alma baratamente en doctrina falsa, enseñanza de hombres, que no tiene ningún poder para llevar a uno, ¿verdad?, venciendo al diablo y Satanás, ¿verdad?, y al mundo para reino eterno. Eso es, ¿verdad?, gran motivo de estar entretecido apóstol Pablo, ¿verdad? Con gran tristeza, él escribe esta parte, ¿verdad?, según la revelación de Dios, el libro Romanos, capítulo 10. Pero él tiene gran anhelo y oración a Dios, dice, para salvación de Israel. Así en este concepto, en este sentido, ¿verdad?, Dios no hace nada, absolutamente nada, como aceptación de personas, ¿verdad? Tal como está escrito en la Biblia, según la voluntad de Dios, cada uno tiene que lograr llegar a ser salvo, justificado como Dios. Pues, ¿cómo entonces, verdad, la justicia de Dios y la humana? Entonces, ahí un poquito vamos a profundizar. ¿Cómo se hace la justicia de Dios? La justicia de Dios se hace por la obra de Dios, ¿verdad? Por la obra de Dios. La justicia de los hombres, ¿cómo se hace? La justicia de hombre según las obras de los hombres. Ahí se divide. ¿Quién es, verdad?
el protagonista que hace obra para levantar la justicia de Dios o la justicia de hombre. Si uno trabaja, ¿verdad? Siendo humano, ¿verdad? Como usted, como yo, ahí se levanta justicia de hombre. Pero si Dios trabaja, se hace la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿con qué uno justicia? ¿De quién justicia puede entrar al cielo? Con la justicia de Dios. Entonces, según una obra de Dios, si uno puede entrar al cielo, pero según su propia obra, no puede entrar al cielo, porque ninguno puede ser presentador de la justicia perfecta que sea comparable con la de Dios. Ninguno. Por eso ahí está, en verdad, cuestión detallado, ¿verdad? La Biblia que dice, Romanos capítulo 1, ya la vez pasada compartimos, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, que dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en él. Judío primeramente y también griego. En el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, dice. ¿Qué es lo que cuenta ahora Pablo según la revelación de Dios? No me avergüenzo, dice, no me avergüenzo, porque muchos judíos no creían en en el evangelio de Cristo, por lo cual era perseguido, atribulado, bien desechados y bien, ¿verdad? Y realmente era perseguido absolutamente por los judíos, persiguiéndolo, ¿verdad? Y siguen al paso donde siempre predica Juan, los judíos, ¿verdad? Haciendo alboroto, ¿verdad? Y convenciendo a muchos gentiles, ellos se levantan hasta, ¿verdad? Pedrear y matar, ¿verdad? En el medio de esa situación tan terrible, pero Pablo nunca se avergüenza de compartir el evangelio porque él ya conoce, único camino de la vida eterna es el evangelio según la justicia de Dios, nada más. Por eso él, ¿verdad? Hasta la muerte, hasta ser decapitado en la Roma sin culpa, ¿verdad? Única culpa que fue predicar el evangelio verdadero, buscando bien de todas las almas, sea de judíos o gentiles. Así él buscaba bien, ¿verdad? Y tanto a los judíos y como a los gentiles. Por eso él daba su vida realmente hasta la muerte en Roma, en cuarto viaje misionero, llegando a Roma predicando el evangelio en la casa alquilada. Humildemente, ¿verdad? Recibiendo a todo para hablar del reino de Dios. Y final, según la conveniencia debe ser, ¿verdad? No por culpa, según la ley romana, jamás. Según conveniencia de César, ¿verdad? Para ganar el corazón de los judíos. Políticamente calculando él sentencia pena de muerte injustamente, como pasó lo mismo Poncio Pilato, para ganar el corazón de judíos, ¿verdad? Sentencia a Cristo para matarlo en la cruz. Pasó lo mismo. Por eso, por la sentencia de César, final Cristo, no, apóstol Pablo, ¿verdad? Fue decapitado en Roma. Según la historia de la iglesia, ¿verdad? Y se dice esto, ¿verdad? Pero final, y se nota su día de partida, tal como dice segunda Timoteo capítulo 4, versos 8, ¿verdad? Ahí están hablando, no, verso 6, están hablando sobre su partida cercana. Por eso Dios avisó a Pablo que está cerca de su partida. Por eso Pablo, final en Roma, muere, ¿verdad? Dejando última epístola, que es segunda Timoteo, ¿verdad? Él murió físicamente, pero nunca Pablo se avergonzaba del evangelio hasta ser perseguido, atribulado, bien odiado, aborrecido por su propio pueblo, pero seguía predicando hasta Roma y final muere, ¿verdad? Martirizado. ¿Por qué Pablo tan anhelaba de predicar el evangelio en todo lado y en con todo? Porque único camino que puede entrar al reino de Dios es el evangelio en el cual se manifiesta la justicia de Dios, no la mínima justicia de hombre manifiesta ahí, solamente la justicia de Dios, la obra de Dios, ¿verdad? Obra perfecta de Dios se manifiesta en el evangelio. Por eso, creer en el evangelio verdadero es, ¿verdad? Realmente una seguridad total para
bien de alma de cada uno. Por eso Pablo dice, Romanos capítulo 1, verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder, dice, el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? El evangelio, el poder de Dios para todo aquel que cree, dice. Entonces, el poder de Dios de la salvación está en el evangelio. ¿Cómo debe responder uno? Creen, ¿verdad? Con la fe tiene que responder en el evangelio. Por eso el evangelio tiene su compañera para engendrar la vida eterna, que es la fe. El evangelio se une con la fe y ahí nace la vida eterna. El evangelio y la obra de uno, el evangelio y confesión de fe, o el evangelio oración de fe, el evangelio el bautizo, el evangelio de buena obra, el evangelio cambio de obra, nunca se acompañan, nunca se casan así, nunca se engendra la vida eterna. El evangelio algo más que no es fe, entonces no vale nada. El evangelio y la fe se casan y ahí engendra la vida eterna para todos nosotros. Pues uno no responde, ¿verdad? En el evangelio por fe, nunca lograría ser justificado como Dios, nunca. Por eso, y Romanos capítulo 1, verso 16 otra vez, ¿verdad? ¿Por qué no me avergüenzo del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación, para todo, para los judíos primeramente y judíos y también, ¿verdad? Por eso, el evangelio no para prosperidad, sanación, milagro, es al demonio o hablar lengua, no. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso, la salvación es el propósito del evangelio, pero no tiene que cambiar el propósito del evangelio por otra cosa. Hoy en día muchos siendo falsos creyentes, falsos pastores, ¿verdad? Bien cegados, están hablando del evangelio falso, evangelio diferente, inventado por la doctrina de ser humano, engañado por el diablo. Ahí nace mucho evangelio no identificado. Así que evangelio falso. No está escrito ese tipo de evangelio en la Biblia, pero se predican, se creen muchísimo en el evangelio falso, en muchos evangelios falsos, ¿verdad? Según su gusto, según su parecer, según su deseo, según su conveniencia, según su parecer, según su idea y opinión, imaginación, según su mentira, ¿verdad? Sin basarse en la Biblia, ahí nace mucho evangelio, ese evangelio famoso hoy, evangelio popular de hoy. Pero muchos siguen ese evangelio falso, invento de Satanás. No alcanzan nunca la salvación, por eso terminan todos condenados, mueren como pecadores y final serán condenados en el juicio final. Por eso Cristo es el que va a sentar en el trono blanco, Él es el que va a buscar al mundo entero que se presenta ante Él como pecadores, ¿verdad? Según las cosas que está escrita en la Biblia, en los libros, Cristo va a juzgar. Donde ellos van a caer. Final siendo pecadores al fuego eterno. Así es, todos los, ¿verdad? Evangelios falsos, en este caso plural, porque demasiada cantidad de evangelios falsos ocurren, ¿verdad? Aunque la Biblia presenta el único evangelio en el cual se manifiesta la justicia de Dios, ¿verdad? Pero hoy en día demasiada cantidad de evangelios diferentes, evangelios falsos que presentan, ¿verdad? Y obra de hombre, ¿verdad? Hablando de la salvación, pero engañando, ¿verdad? Mucha gente con un método falso y equivocado y mentiroso, arrastran a todo el que cree en este evangelio falso, terminan como malditos. Como dice Gálatas capítulo 1, verso 6 y 7, anatema base, ¿verdad? Todos los que creen en este evangelio falso y predican son anatema, malditos base. Creyentes son como demonios, pero no pueden entrar al reino de Dios. Entonces ahí se viene gran tragedia. Así que en el evangelio de Dios, como dice el verso 17 de Romano 1, ¿verdad? En el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces en el evangelio verdadero únicamente se manifiesta la justicia de Dios, la obra de Dios, nada más. Pero la obra perfecta de Dios, ¿verdad?
Por eso Cristo es el cumplidor de la ley, 100%. ¿En qué sentido? La ley de los mandamientos, Cristo es cumplidor, por eso nunca cometió pecado. Y también, ¿verdad? Cristo es cumplidor de la ley, ¿verdad? Que está escrito en Levítico, la ley del perdón también. Por eso Cristo con una forma perfecta, sujeción total, estando en la condición de hombre, se sujetó a la muerte, muerte de la cruz. Como dice el libro Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Cristo se sujetó a la muerte que el Padre presenta como la ira de Dios, ¿verdad? Sobre el pecado que está ya cargado en el cuerpo de Cristo. Pero Cristo se sujetó y respondió con su muerte, ¿verdad? Nunca se escapó, nunca desobedeció contra la palabra de Dios. Por eso él cumplió la ley de expiación que está escrito en el libro Levítico. Qué raro, ¿verdad? Siendo cumplidor de la ley que se presenta en el libro Éxodo. Entonces Cristo no tiene por qué morir, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Cristo nunca tiene que ser muerto, porque él siendo justo, santo, perfecto, no tiene por qué morir. Pero Cristo muere como si fuera pecador, ¿verdad? Según la ley de expiación que manifiesta en el libro Levítico. Entonces ahí nosotros podemos profundizar. ¿Por qué Cristo siendo cumplidor de todos los mandamientos de la ley mosaica y muere como si fuera pecador? A esta cuestión de amor verdadero que Cristo tiene y su promesa y pacto que está, ¿verdad? Está establecido, ¿verdad? Juntamente con Adán y Abraham y a todos seres humanos que nacen en el mundo, con el mundo entero. Por eso, San Juan capítulo 3, 16, ¿verdad? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Así que Cristo vino a salvar al mundo entero, ¿verdad? Con su amor infinito, enviado de Dios. ¿Para qué? Todo aquel que cree en él. Ahí no habla nunca confesión, petición, oración de fe y bautizo, y cambio y transformación de vida. Nunca se habla, solamente la fe. Todo aquel que cree en él no se pierda, más tenga vida eterna. No se pierda, no se vaya al fuego eterno, sino que entre en él el reino eterno, ¿verdad? Como justo por el evangelio hecho por la obra, justicia de Dios. ¿Quién es Cristo? El mismo Dios. El Dios encarnado se llama Jesucristo. La Biblia dice San Juan capítulo 1, verso 1, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Verso 2, en el principio eran todas las cosas hechas por él. 3, sin él nada fueron hechas, ¿verdad? Así que todas las cosas, todas las criaturas fueron creadas por él, hechas por él. El creador es el verbo llamado Dios. El Dios, el verbo, fue encarnado, dice, San Juan capítulo 1, verso 14. Aquel verbo, ¿cuál aquel? Aquel verbo que había hecho universo con su palabra por 6 días, aquel verbo que había hecho el universo por 6 días, fue encarnado. Por eso aquel verbo fue hecho en la carne, dice, ¿verdad? Que la habita entre vosotros, dice. Pues aquel verbo que había hecho el universo, el creador del universo, dueño de todo, rey de reyes, señor de señores, él fue encarnado, ¿verdad? El Dios encarnado se llama Jesús. ¿Con qué propósito fue encarnado y vino aquí en la tierra, nacido de virgen por el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Para qué? San Mateo 1, verso 21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a salvar al mundo entero, ¿verdad? De todos sus pecados. Ese eres el verbo encarnado llamado Jesús. Por él viene salvación, por él viene únicamente. Por eso, por su obra, por su justicia, la obra de Dios, la justicia de Dios. La obra de Dios es perfecta. Por eso ahí suena justicia perfecta. En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, dice. Que se revela en el Evangelio de
Cristo, la justicia de Dios. Si uno la obtiene, entonces se presenta ante Dios como justo, con la justicia perfecta de Dios. Pero si uno no la encuentra, ¿verdad? En su conciencia, en su espíritu, uno se presenta sin justicia de Dios, como pecador. Entonces serán juzgados y final culpabilizado por su pecado, ¿verdad? Y castigado en el fuego eterno. Por eso cuestión es la justicia. Uno la tiene o no, depende de eso, uno sí puede entrar al cielo o no. ¿A dónde va al final? Al fuego eterno. Por eso ustedes constantemente pueden ver en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia constantemente aparece en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Justo, 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 justo. Constantemente aparece ese vocabulario justo. Justo, con la justicia de Dios, si no, no va. Pues el diablo presenta mucha justicia falsa para engañar al mundo, para que uno no vaya al cielo. Por eso, y el libro, ¿verdad? Isaías capítulo 64 están hablando sobre esa justicia falsa. Vamos a ver. Isaías capítulo 64, verso 6, que dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Aquí están hablando de la justicia humana. ¿Cómo se compararía esta justicia humana con la justicia de Dios? Incomparable. Así uno puede entrar al cielo con la justicia humana, según la obra de uno, según su trabajo, según su obra pecaminosa puede entrar al cielo, no. Por eso Dios aquí, y como definitivamente, ¿verdad? Y sentencias sobre esta justicia de los hombres, ¿verdad? Como la trapo de inmundicia. Por eso Isaías capítulo 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja. Caímos, no seremos levantados, dice, ¿eh? Caímos en la mano de Dios en castigo, ¿verdad? Y se seca y se muere, no vale nada. Caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades como que nos llevaron como viento, dice. Y aquí, por eso dice, y si bien todos nosotros como sociedad, dice, somos como sociedad y toda nuestra justicias, plural, ¿verdad? Justicia muy variable, sea quien sea, como sea, ¿verdad? Cuando sea. Cualquier justicia, ¿verdad? Variable totalmente, ¿verdad? Como trapo de inmundicia, ¿verdad? Y presentable ante Dios. Por eso ustedes pueden acordarse bien, ¿verdad? El libro San Mateo capítulo 22 están hablando sobre la boda del hijo del rey, ¿verdad? Están hablando sobre realmente la justicia que se exige para ser participante de la boda del hijo de rey, hijo del rey, príncipe, ¿verdad? Por eso ahora aquí nosotros estamos hablando sobre la boda del Cordero de Dios, el príncipe, el Hijo de Dios, Jesucristo. Eso es la parábola que hablan sobre la boda del Cordero de Dios, ¿verdad? Pero mucha gente sí, ¿verdad? Y en el principio rechazan, israelita, casa de Israel. Constantemente el rey envía a su siervo, pero maltratándolo, ¿verdad? Y persiguiéndolo y lo matan final. Otra cantidad de más de siervo rey envía diciendo, todo ya está preparado, todo está dispuesto, solo vengan, dice, pero no hacen caso. Y maltrata y también persiguen y lo matan. Y final, ¿verdad? El rey envía ejército, quema esa ciudad. ¿Qué es esa ciudad? Ciudad Jerusalén, destruida, quemada en el año 70 por la invasión de general Tito, con 80,000 soldados romanos bien armados, ¿verdad? Y destruye esa ciudad de Jerusalén, a templo de Jerusalén también. Pues hasta ahora en la ciudad de Jerusalén no se encuentra el templo, del cual ahora anhelan demasiado los judíos para
establecerlo. Ya pronto se va a levantar, porque todo está ya bien preparado, ¿verdad? Y final, ¿qué pasa? De fe destruir en esa ciudad, enviando el ejército y ¿qué? Y envía a su siervo rey, ¿verdad? Para todo el mundo entero. Por eso viene ya la época de la gracia, viene, ¿verdad? La época de la iglesia también. Siendo gentiles ya pueden ser copartícipe y también heredero del reino de Dios, ¿verdad? Por eso ahora está ya casi finalizando esta etapa de gracia, ¿verdad? Ya cuando venga Cristo, ya se acaba total. Ya ningún gentil va a ser salvo. Por eso ahora tiempo, ¿verdad? Bien, ¿verdad? Urgente para llegar a ser salvo. ¿Por qué? Ya viene Cristo en su segunda venida. Ningún gentil va a llegar a ser salvo. Solo por 7 años, Dios da oportunidad a la casa de Israel para que sea salvo el remanente de casa de Israel. Así que 144,000 judíos van a llegar a ser salvos, dice, ¿verdad? Bíblicamente. Por eso, y aquí nosotros estamos hablando, ¿verdad?, sobre la invitación del rey para la boda de su hijo príncipe. En este caso, según la Biblia, Cordero de Dios, ¿verdad? Pero entre muchos convidados que están sentados, el rey llegan, ¿verdad?, para ver a los convidados y ve a un hombre sin vestido de la boda, ¿verdad? Eso es lo que dice San Mateo capítulo 22, ¿verdad? San Mateo capítulo 22, versículo 12 dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. En este caso, la boda, la vestidura, simboliza la justicia, ¿verdad? La justicia de Dios y la justicia de hombre. Entonces, la boda hecha por el rey, la justicia de Dios. Pero este convidado, ¿verdad? Pero no vestido de boda. Entonces, está vestido de su propia justicia humana. Entonces, el rey, ¿verdad? Viendo entre todos que están vestidos de la boda del rey, la justicia de Dios, pero viendo a uno, no está vestido de la boda y cuestiona, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de la boda? Así que sin justicia de Dios, ¿cómo entraste aquí? Sin la justicia perfecta mía, ¿verdad? ¿Cómo entraste aquí? Suena así, ¿verdad? Él enmudeció. ¿Por qué él enmudeció? Todo estaba preparado, ¿verdad? En esa invitación de rey, todo está preparado. Dígale a todo pueblo, todo está preparado. Como dice verso 4, San Mateo capítulo 22, verso 4, volvió a enviar a otro siervo diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida. ¿Quién? El de rey. Está hablando la obra del rey, la justicia del rey también, ¿verdad? Por eso he preparado mi comida y mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Todo está preparado. Entonces, ¿qué significa? Hasta la boda ya está bien preparada. Así que fue presentada la boda ante este hombre también, ¿verdad? Que estaba sentado en el medio de los convidados vestido de boda. Él escuchó por los siervos del rey la invitación de los siervos del rey, explicación del siervo del rey. Señor, usted no puede entrar en la boda del Cordero de Dios sin estar vestido de la boda. Tiene que ser vestido de la boda. Él le respondió, ¿cómo? No, mi túnica, mi ropa, mi vestidura recién yo la compré con mucho dinero, mejor que la boda del rey. Entonces él está vestido de la boda, pero no se la quita y sigue, ¿verdad? En su propia vestidura, él entró en esta boda. Y por eso se halló ante el rey, ¿verdad? Como un hombre sin estar vestido de la boda. Por eso el rey cuestiona, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de la boda? Él enmudeció. ¿Por qué? Él vio la boda preparada y presentada. Y, ¿verdad? Y fue predicado también por los, ¿verdad?, siervos del rey. Pero al final la rechaza a propósito. Eso se llama pecar voluntariamente, ¿verdad? Sabiendo que ya todo está preparado, incluso la boda debería ser vestida de la boda, pero la rechaza, voluntariamente rechaza
teniendo todo conocimiento de la verdad y rechaza y no cree. Hoy en día, ¿verdad? En el evangelio no cree, sabiendo de todo detalle hecho por la obra de Dios, ¿verdad? Para salvación de uno y bendición, para vida eterna, ¿verdad? Pero uno rechaza voluntariamente. Por eso él quedó enmudecido. Él enmudeció porque no puede hablar. ¿Por qué? Él voluntariamente sacó y rechazó eso. Y final que toca a él. San Mateo capítulo 22, ¿verdad? ¿Quién le toca final? Entonces, versículo 3, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de diente, entonces muchos son llamados y pocos son escogidos. ¿Cómo termina con este muchacho, este hombre sin vestido, sin estar vestido de la boda? Algo terrible, terrible, pero demasiadamente, terriblemente algo, ¿verdad? Lo toca. ¿Qué? El chat dice, atarle de pies y manos, así que no tiene ya para nada libertad, y echarles en las tinieblas de afuera, ¿verdad? En la tiniebla ya está excluido de Jehová Dios, de Dios, ¿verdad? Entonces absolutamente está excluido fuera de la gloria de Dios, estando en tinieblas, ¿verdad? Y será el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué lloro? Una depresión total, una tristeza total y absoluta le toca y crujir de dientes. ¿Por qué? Por dolor insoportable. Hoy en día siempre, ¿verdad? Siempre comparto este punto, ¿verdad? Los científicos calculan la temperatura de estrella por el color. Color naranjado como el sol, superficie del sol maneja 6.000 grados Celsius de temperatura, al fondo más caliente todavía, ¿verdad? Cuando tira azul, más de 10.000 grados Celsius toca, temperatura mucho más caliente. Cuando llega negro, ¿verdad? Negro, negro, color negro como black hole, hueco negro, ¿verdad? Donde se encuentra una gravedad absoluta que no puede escapar ni la luz, por eso se ve oscuro, ahí se maneja máximo calor. El fuego eterno sin color, ¿qué significa? Fuego, pero máximo calor, pero demasiadamente doloroso va a ser. ¿Por cuánto tiempo? No por 1.000 años, ni por 1.000.000.000 de años, sino por toda eternidad será supremo. Ahí. Y crujiente, por eso cómo no va a crujir de diente por dolor insoportable y depresión, porque no hay esperanza nunca, nunca, nunca más, eternamente. Por eso será el lloro y crujir de diente para siempre. ¿Quién va ahí? Los que no están vestidos de la boda del rey, ¿verdad? La justicia de Dios. Por eso la Biblia dice, en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. En el evangelio se revela la justicia de Dios, obra perfecta de Dios. Pero cuando uno se conecta con el evangelio verdadero, se libera de todos los pecados. Entonces, uno ya, ¿verdad? En sí, en su conciencia se siente libertad y se ve en confirmación de la justicia de Dios. Por eso uno, ¿verdad? Se hace justo como Dios, santo como Dios, perfecto como Dios. Por la fe en la obra hecha de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en el libro Romanos se están hablando la ley como mandamientos. En el libro Hebreos habla la ley como la ley de expiación, la ley del perdón, ¿verdad? Por eso, Cristo es cumplidor de la ley como los mandamientos, por eso él es santo por su obra. Siendo santo no tiene por qué morir para nada, pero él murió como si fuera un pecador, ¿verdad? Esto es, ¿verdad? Ya para salvación de todos nosotros, cumpliendo la ley del perdón. Cristo, ¿verdad? Siendo perfecto Cordero de Dios, no tiene por qué morir, pero cargado el pecado del mundo, como Juan testificó ante todo el pueblo, ¿verdad? En el mundo entero, declaró, debe haber entendido, ¿verdad? El mensaje del Señor con el cual convenció a Juan para que él entendiera por qué Cristo quería ser bautizado, no como pecador para arrepentimiento, sino como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo.
Por eso Juan, entendiendo esto, ¿verdad? Él declaró, San Juan capítulo 1, verso 29, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Cristo quitó el pecado del mundo, siendo bautizado en el río Jordán. El río Jordán simboliza la muerte, porque Cristo entra en la muerte, por quitar el pecado del mundo con obediencia al Padre, según la Escritura, ¿verdad? Isaías capítulo 53, verso 5 y 6 dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, ¿verdad? Verso 6 explica por qué. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, no por sus heridas, no por sus rebeliones, no por sus pecados, sino por las nuestras rebeliones y por nuestros pecados, dice. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas, sin embargo, Jehová, Padre Dios, cargó en él el Cordero de Dios, Jesucristo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso Jehová, Dios, Padre Dios, cargó el pecado del mundo entero en su Hijo llamado Jesús, como Cordero sin defecto, el Cordero de Dios, que cargó en él el pecado del mundo, en él, en su carne. Por eso Cristo en un día quitó el pecado del mundo ya en su cuerpo. En el día en que fue bautizado, ¿verdad? En agua, primer bautizo en agua, quitó el pecado del mundo. Segundo bautizo, ¿qué fue? Ya ahora no en agua se baña o se zambulla, sino en su propia sangre. Bañado en su sangre, Cristo bautizado en la cruz, ¿verdad? Murió. Por eso Cristo fue bautizado 2 veces en agua como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora el Cordero con pecado del mundo, ya el Cordero para matadero, porque está destinado este Cordero cargado el pecado del mundo, sí o sí tiene que pagar, cancelar la paga del pecado que es la muerte. Por eso Cristo y está yendo hacia matadero al monte Calvario, el matadero para Cordero cargado el pecado del mundo, quitó el pecado del mundo. Zacarías capítulo 3, verso 9 dice, quitaré el pecado de la tierra en un día. Así quitó el pecado del mundo ya en su cuerpo. Cristo ya ocupa cancelación. ¿Cómo? Como dice San Lucas capítulo 12, verso 50, hablando con sus discípulos, dice, yo tengo bautismo. Yo tengo, ¿verdad? Un bautismo que tengo que ser bautizado hasta que se cumpla como me angustio. Por eso Cristo cargaba esta tristeza, esa sentencia, esa carga tan grande que fue su propia crucificación, morir en la cruz, por el pecado del mundo entero que está ya puesto en su cuerpo. Por eso hasta que se me cumpla, dice, ¿cuál? Su segundo bautizo en su sangre, como me angustio. Por eso Cristo están hablando, ¿verdad? San Lucas capítulo 12, verso 50, hablando con su discípulo, yo tengo un bautismo. Ya fue bautizado en agua como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él necesita ya cancelación con su propia muerte. Por eso él estaba bien angustiado, bien, ¿verdad? Compugiado. Por eso él, ¿verdad? 3 veces oró en el monte Getsemaní, orando, hablando con el Padre, ¿verdad? Íntimamente. Padre, todo es posible para ti. Si puede pasar esa copa, hágamelo, por favor. Pero hágase tu voluntad. 3 veces Cristo oró, ¿sí o no? Pero el Padre no hace caso de la oración. Porque ya está establecida la palabra de Dios. La paga del pecado es la muerte. Entonces Cristo no puede evitar la muerte, aun siendo hijo legítimo de Dios, no puede evitar. Como diablo engaña hoy en día. Tú pide perdón, Dios te perdona. Tú confiesa por tu pecado, Dios te perdona. Tú eres bautizado ya nueva criatura, ya lavado de todos tus pecados. Con agua, mentira. Y tú hiciste oración de fe. Cristo, ¿cuántas veces oró? 3 veces. Pero fue negada esa oración. Entonces, siendo súper pecador que está listo para el infierno como maldito, nacido, ¿verdad? Como hijo de diablo, orando puede manejar a Dios, manipular a Dios, cambiar la palabra de Dios. Entonces Dios cambia, mira, por tu oración yo cambio mi palabra. Dios dice esto.
Ya no más la oración en la paga del pecado y la muerte, sino petición, oración de fe. Así vamos a cambiar. Yo dice, absoluta mentira satánica con la cual quiere cazar alma, muchas, pero muchas almas para llevarla al fuego eterno. Si pudiera, ¿verdad? Por la oración, Cristo no hubiera muerto. Si haciendo oración de fe, si cambia, ¿verdad? Entonces Cristo no hubiera muerto. Si pidiendo perdón, si pudiera resolver su pecado, Cristo no hubiera muerto nunca en la cruz. No tome palabra de Dios ligeramente. Ella es la que juzga a usted. Cristo dice, San Juan capítulo 12, verso 46. El que rechaza a mí y no cree en mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero, dice. En el día postrero que va a ocurrir el juicio final para todos los resucitados en segunda resurrección como pecadores. ¿Qué es lo que juzga? Yo no dice, sino la palabra que he hablado, ella juzgará. Así que Cristo no va a inventar nada en el día del juicio final, sino tal como está revelada, escrita en la Santa Biblia, Cristo va a juzgar final, como el juez, conforme a su palabra. Por eso no debe tomar la palabra de Dios ligeramente, jamás. Así tal como está escrita, se cumple 100%. Por eso Cristo final murió en la cruz, porque no pudo cambiar la palabra de Dios. Aún siendo el Hijo, el que habló también, él es autor de él, ¿verdad? La Biblia. Pero no pudo mudar ni un tilde ni un punto. ¿Por qué? Dios es el verbo, su palabra es verdad. Y realmente la manifestación de Dios directa. Así que nadie puede mudar ni un tilde ni un punto de tal como está escrito en la Biblia. La paga del pecado es la muerte. Cristo sí o sí, si quiere cancelar la paga del pecado del mundo que ya está cargado en su cuerpo por su primer bautizo, y en segundo bautizo tiene que responder con su muerte. Por eso Cristo final murió en la cruz, diciendo, consumado es. El propósito de su venida, la salvación eterna, ya cumplida, con su cancelación, derramando su sangre, bañado en su sangre, bautizado en su sangre, Cristo murió de una forma perfecta. Por lo cual ya está cancelada la paga del pecado del mundo. El mundo responde por fe. La fe, ¿qué es? Recibir, comer. ¿Cómo usted respira aire? Respirando. ¿Cómo usted come la comida para hacer su parte de energía, cuerpo y sangre, hueso? Comiendo. ¿Cómo esa salvación tan grande hecha por obra de nuestro Señor Jesucristo, por la justicia de Dios, cómo se hace la nuestra? Creyendo. ¿En qué? En el Evangelio. Así es, ahí no se habla nunca obra de uno, jamás. Usted mezcla la mínima obra de usted en este Evangelio de Cristo. Este Evangelio se perverte, ¿verdad? En el evangelio falso, en un evangelio falso. Por eso, el evangelio único, por obra, por la justicia de Dios, se hace 100%. Si no, este evangelio falso va a ser. Por eso, 1 Corintios capítulo 15, así se habla, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 1, sí. 1 Corintios capítulo 15, verso 1, sí, verso 1, sí, yo leo. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, no por su pecado, sino por nuestro pecado, como dice Isaías 53, verso 5, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Eso dice lo mismo ahora Pablo, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras, ¿verdad? Conforme a la escritura.
Así que la obra de Cristo nunca se desvía de la Escritura. Según la Escritura, Cristo las cumplió de una forma perfecta. 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿En qué medida, verdad? Conforme a qué medida, verdad, la obra perfecta hizo Cristo? La Escritura, la Escritura, la Escritura. Así que todas las palabras de Dios fueron cumplidas por obra de Cristo. Por eso Cristo es cumplidor de la ley. Así que, por ser cumplidor de la ley, ¿verdad? Eres el fin de la ley también. Porque la ley se cumple por él 100%. Cumpliendo la ley 100%, él puede abrir, ¿verdad? Ya otro método para salvar a uno. El que ya canceló el que lo canceló la deuda de ustedes, pueden declarar libertad a usted, sí o no. Porque ya pagó al banco, ¿verdad? La deuda de interés de uno, deudor. Con su poder, con su amor, ¿verdad? Para uno ese deudor ya canceló perfectamente. Entonces, el cancelador, ¿verdad? Cumplidor de esa deuda 100% con el banco también, ¿verdad? Ya reconoce que está esa deuda 100% cancelada. Entonces, el cancelador y cumplidor de esa deuda con su dinero pagando total hasta interés completo, ya pueden declarar, ¿verdad? Al deudor, se está libre, se está limpio, ¿verdad? Ya está usted justificado, porque ya cancelé todo por tu deuda. Así se viene declaración, así se viene, ¿verdad? Ya nueva, ¿verdad? Nueva declaración. Ya no más tu deudor está libre, porque yo te cancelé al banco una vez para siempre, ya tú estás ya limpio, libre del pecado. El, ¿verdad? Deudor puede creer, ya por la fe puede ser libre. No cree, por incredulidad sigue, ¿verdad? Bajo dominio de la deuda. ¿Así suena o no? Debe haber muerto nuestro Señor Jesucristo, el Padre Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. El Padre Dios ya se olvidó de todo nuestro pecado. ¿Por qué? Todos nuestros pecados, pasado y presente y futuro, ya están cancelados. Una forma perfecta, por la cancelación perfecta que fue la muerte de Cristo y su resurrección para nuestra justificación también, ¿verdad? Por eso murió por todo nuestro pecado, por la cancelación eterna con su muerte, por todo nuestro pecado pasado, presente y futuro. Y se resucitó mostrando su, ¿verdad? Clavado en su mano, en su costado. Cristo se resucitó, debe haber muerto. Y se resucitó. Es la justificación, explicación de que estamos ya libre, limpio de todo nuestro pecado, porque el que murió ya canceló por todo nuestro pecado, se resucitó para convencernos por la fe a nosotros que ya estamos limpios, libres del pecado, por nuestra justificación. Eso es lo que dice Romanos capítulo 5, no, Romanos capítulo 6, 4 sería, creo. Ahí vamos a ver. Romanos capítulo 4, sí, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, por su muerte, ¿verdad? Según la Escritura, y resucitado para nuestra justificación. Por eso Cristo no solo murió en la cruz, sino se resucitó para nuestra justificación. El que ama, ¿verdad? Ese deudor, llevando su dinero hecho por su propio esfuerzo, entra en el banco cancelando, liberando al deudor, al quien ama, ¿verdad? Ya total, ya está pagado. El banquero dice que sí, ya está pagado, cancelado, el deudor ya está limpio, libre, dice. Entonces, si hubiera estado siempre dentro del banco, entonces el que está esperando afuera, ¿verdad? ¿Qué pasa con mi deuda? El que entró mi amigo que con su dinero para cancelar mi, ¿verdad? Deuda, ¿ya canceló o no? Si no hubiera salido del banco aún, el que está afuera, ¿verdad? Esperándolo, dudaría, ¿sí o no? ¿Está mi deuda está cancelada ya o no? Pero ya ve que está, ya salió fuera, ¿verdad? Está fuera del banco con ese comprobante de cancelación total. Y
viendo ese comprobante que se presenta por él, ¿verdad? Amigo, quien ama tanto a Teodoro, ¿verdad? Con toda cancelación tiene comprobante de cancelación total, hasta mínima interés o máximo interés, todo está ya cancelado. Entonces, leyendo ese comprobante, ya como pueden ver, el deudor, mira, ya está libre, ¿sí o no? Ese comprobante de nuestra justificación, nuestra justicia es la Santa Biblia. Cristo ya canceló una vez para siempre, y el resucitado nos muestra que ya está cancelado. Él subió al cielo, está sentado ante el Padre. Así que reconfirmado de que estamos ya perdonados una vez para siempre, justificados por la muerte y la sangre de Cristo, una vez para siempre. Y se resucitó Cristo, subió al cielo, está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué significa? Hasta el Padre ya reconoce ese logro hecho por Cristo Jesús. Por eso el Padre recibe a su Hijo, él está en la paz, a la diestra del Padre, ¿verdad? Sentado está, no trabajando, sentado. ¿Qué significa? Ya consumado es, cumplido es el asunto de la salvación una vez para siempre por Cristo. Por eso ya Cristo es el que hizo toda obra perfecta para nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra salvación. Uno responde por fe, solo cree y recibe como suyo. Pero esto no hace casa de Israel. Esto no hace los judíos, ¿verdad? Tiene celo, pero mucho celo tienen, ¿verdad? Para Dios, pero no según la ciencia, no según la Biblia, no según la palabra de Dios, sino según su tradición, según su doctrina, según su, ¿verdad? Enseñanza de hombres, ¿verdad? Que no tiene que ver con Dios. Ahí está gran error, pésimo. Por eso, verso 3 de Romanos capítulo 10 dice, porque ignorando la justicia de Dios, esa ya por Cristo, ¿verdad? Y procurando establecer la suya propia, su propia obra, su propia justicia y según la ley. Pero no alcanza a cumplir la ley 100%. Y final, ¿cómo termina? La ley condena a uno, ¿verdad? No salva, la ley no salva a nadie. Uno que comete pecado, la ley perdona, no, condena directamente, culpabiliza directamente y exige que la paga del pecado, que es la muerte. Por eso la ley mata a uno. Pero está tan ciegamente sujeto, están, ¿verdad? La casa de Israel. Eso es gran tristeza para Pablo. Por eso, Romano capítulo 10, verso 3, ¿verdad? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no sean sujetos a la justicia de Dios. Ahí está tristeza, ¿verdad? ¿Qué tipo de personas van a entrar al fuego eterno? La Biblia dice, ¿verdad? Segunda Tesalonicense capítulo 1. Segunda Tesalonicense capítulo 1, verso 8 dice, en llama de fuego para darle retribución a los que no conocen o no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición y excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así dice. ¿A quién toca la retribución, el castigo a los que no conocieron a Dios, a los impíos, y ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo? En este caso, judío. Ellos conocen a Dios, pero no se sujetan al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En el evangelio se revela la justicia de Dios. Por fe dice, pero ellos no se sujetan porque no creen en el evangelio en el cual se manifiesta la justicia de Dios. Por lo cual ellos quedan condenados. Tocan que la retribución a los judíos que no creyeron en el evangelio en el cual se manifiesta la justicia de Dios. Así ellos no se sujetaron a la justicia de Dios.
como dice Romanos capítulo 10, verso 3. Por eso, hasta los judíos, ¿verdad? Por no estar sujeto a la justicia de Dios, cargado su propia justicia, según su obra imperfecta, una justicia inmunda. Ellos se van a donde al fuego eterno. ¿Cómo no va a estar triste apóstol Pablo por ver estos de todo su pueblo Israel, ¿verdad? Hoy en día pasa mucha gente igual a judíos, siendo creyente evangélico, católico, muchos están yendo al fuego eterno por estar sujeto a la justicia de Dios. Si no están sujetos a la justicia de Dios, ¿a qué está sujeto? Al pecado, al engaño, a la mentira del diablo. Peligroso. Muchos creen en Dios como demonio, creen, pero no puede entrar al cielo, porque no están sujetos a la justicia de Dios. No creen en el evangelio verdadero. Por eso creen, sigue creyendo, según uno, ¿verdad? En evangelio, pero evangelio diferente nunca ofrece la libertad verdadera. Por eso debe ser verdad, tal como dice en la Biblia. Conoceréis la verdad. ¿Dónde aparece la verdad? En las palabras de Dios, ¿verdad? Conoceréis la verdad os hará libre. Y la verdad es en la cual tienen que creer. Pero sin conocerla, ¿cómo creen? Creen equivocadamente. Un evangelio falso, final, él nunca ofrece la libertad verdadera. Por eso sigue siendo culpabilizado, condenado y pecadores. ¿Para dónde van? Al fuego eterno. Eso es la tragedia que está pasando hoy en día para muchos creyentes, pero al final no llegan al reino de Dios. Verso 4, ¿verdad? Sobre el fin de la ley, que es Cristo. Sobre este punto, hoy en 8 vamos a compartir bien profundizado, ¿verdad? Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas para que estén bien preparados para evangelizar. Como el fruto del justo es árbol de vida. Como gran ganador de alma, y siendo sabio de Dios, que vivamos para la gloria de Dios. Y bendiga a todos nuestros invitados para que estén segurísimos con la justicia de Dios, con la fe, para que esté total, libre del pecado, sellado del Espíritu Santo, que sean renacidos como hijos santos de Dios, para que uno pueda entrar al reino eterno de Dios, porque está ya muy aproximado el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Para los que estamos ya preparados, viene para gran bendición. Para los que no están preparados, Cristo viene como juez para juzgar y castigar también. Señor, realmente bendiga. Bendiga, Señor, a toda nuestra familia y parientes, amigos, conocidos y todos nuestros vecindarios, y para que ellos puedan llegar a ser salvos prontamente. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en la mano suya. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces mañana siempre, ¿verdad? Con la enseñanza de la iglesia Seúl, vamos a seguir aprendiendo, creciendo más y más. Sí, y este jueves, sí, tiempo libre, ¿verdad? A la noche, para que podamos realmente seguir predicando, formando grupos, siendo justo. Un justo renacido es realmente árbol de vida. Ahí formamos grupo de muchas almas a quien predicar, ¿verdad? Si tomamos buen tiempo el jueves. Y el viernes vamos a llevar estudio bíblico Apocalipsis con el tema del Cordero. El Cordero vence contra la bestia con 10 cuernos. Sobre este tema vamos a compartir el sábado a las 9:30, fiesta celestial para niños pequeños. A las 11, y para todos los niños, poco más crecido, primaria, ¿verdad? Así está preparada toda palabra por Facebook y YouTube, y estemos aprovechando siempre. El domingo a las 11 de la mañana, siempre nos vemos en el culto presencial.
para, ¿verdad?, adorar al Señor y crecer más y más con todo aprendizaje que el Señor nos ofrece como multiforme sabiduría por medio de su iglesia, a todos los principados y potestades en los lugares celestiales. Hoy en día somos principados y potestades contra Satanás para rescatar a muchas almas. Pero con iglesia Dios ofrece y promete de qué? De dar multiforme sabiduría. Por eso siempre estemos bien pegados, unidos con la iglesia, congregados fielmente. ¿Sí? Así que nos veremos. Si uno que está enfermo, ¿verdad? Por Zoom. Pero total, nosotros estemos ya congregando presencialmente. Ya, así. Entonces hoy, hasta aquí, nos vemos y mañana, sin falta. Y muchos saludos a toda la familia, a la par de ustedes y que descansen.